Estimados colegas, voy a tener la oportunidad de compartir con ustedes un tema muy interesante. Realmente, doctora Karina nos acaba de hablar de algo muy importante. Dice que hasta un tercio más o menos de las actividades o de las conductas que tomamos son en forma empírica. Entonces, realmente debemos de saber que tenemos que tener un armamentario para poder saber qué cosas nosotros realmente en la medicina ya están actualizadas. Recordemos que en nuestras latitudes hay conductas que se pueden cambiar incluso 5 o 10 años después de que han sido avaladas en otros países, pero ahora pues tenemos algunas otras herramientas para ya no dilatar tanto en estas cuestiones. Creo que aquí me salí. Ahí está. Gracias. Bueno, voy a empezar por destacar qué es una revisión bibliográfica. Y vamos a empezar diciendo, realmente es el primer paso en el proceso de una investigación. Y ese es el motivo por el cual debe ser tan bien hecha y bien seleccionada la información, porque a partir de esto vamos a hacer la base de cualquier trabajo de investigación que nosotros vayamos a hacer o algún estudio. Así que es la argumentación en el marco referencial epistemológico. Recordemos, epistemología es la ciencia que estudia el conocimiento, ¿verdad? El estudio del conocimiento y la indagación científica sistematizada. Así que las actividades de una revisión bibliográfica son estas: localizar la búsqueda, identificar, seleccionar un análisis crítico de la descripción, información existente sobre el problema que nosotros queremos investigar y la elaboración de un informe escrito o resumen. Estos son los resultados de la revisión. Quiere decir que esto es la base sobre la que nosotros vamos a poder, o los cimientos donde nosotros vamos a poder edificar un trabajo de investigación importante. Así que los 3 elementos básicos para una buena revisión bibliográfica son: precisión de la fuente de bibliografía y su papel, las características del proceso de análisis que se utiliza con la documentación que tengamos y por supuesto la construcción de los resultados, que es el apartado crítico. La lógica de los componentes de la revisión bibliográfica entonces son: fuente de información, el análisis de la información que nosotros tengamos, la construcción de los resultados que vayamos haciendo y por supuesto los referentes y presupuestos teóricos que nosotros vayamos haciendo en este estudio. Y en base a todo esto, nosotros entonces podremos tener los fundamentos de la cultura científica sobre el problema de objeto de investigación. Es decir, es muy importante que nosotros hagamos una buena base para que podamos realizar una buena construcción encima de esos cimientos. Las fuentes de información bibliográfica, solo para que no las olvidemos, las primarias son aquellos datos de primera mano, libros, antologías, artículos, publicaciones periódicas que vienen directamente del autor. Las secundarias son las compilaciones, resúmenes, listados de referencias de fuentes primarias, es decir, estas por supuesto salen de las primarias, y las terciarias son documentos con nombres o títulos de revistas u otras publicaciones periódicas, conferencias o simposios. Así que el análisis crítico de la información tiene estos objetivos: conocer los antecedentes del tema que queremos investigar y el estado actual del conocimiento. Debemos de poder respondernos esta pregunta al final de nuestro marco teórico: es ¿qué han estudiado otros sobre el tema y cuáles fueron los resultados acerca del tema que yo quiero investigar? Eso es sumamente importante. No podríamos hacer un estudio importante si ya está muy estudiado, o podríamos darle más importancia si es primera vez que se estudia, etcétera, ¿verdad? Así que en cuanto a las bibliotecas, muchos todavía pasamos por bibliotecas de esta forma, ¿verdad? Aún quiero recordar que los libros básicos siempre siguen siendo importantes y siempre van a seguir siendo parte de esta biblioteca. Ahora ya todos están en medio electrónico, en medio magnético, pero el símbolo es lo importante, ¿verdad? Los libros básicos siempre siguen siendo fundamentales y básicos. Pero ahora todo esto nosotros lo podemos tener en una computadora, ¿verdad? De tal manera que ese es el título de esta charla: la búsqueda
de la información en línea y esperamos hacer un recordatorio de esto, ¿verdad? Recordemos que antes todos estos utensilios y ahora ya ni siquiera tenemos que ir a la computadora, en un teléfono podemos hacer una búsqueda eficiente, ¿verdad? Y aquí dice 2013, ahora estamos en el 15, o sea que aún tenemos más ventajas. Y empecemos con el primero de ellos, donde podemos buscar información y es el Medline, ¿verdad? A través de su servidor público que es PubMed. Entonces vamos a hacer un repaso de cómo podemos nosotros obtener información de buena calidad. Quiero recordarles que aún las mejores revisiones y todas las personas que le recomiendan a uno hacer esta búsqueda, también dicen que 1/3 de lo que uno encuentra en el internet podría no tener el valor suficiente para decir que tiene una adecuada recomendación o un nivel de evidencia. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Entonces debemos poder seleccionar también nuestra información para saber cuál realmente consta de la evidencia o del valor que nosotros queremos tener. Cuando nosotros empezamos a hacer nuestra búsqueda, esta es la página que nos va a salir. Entonces vamos a empezar a buscar de la manera más sencilla cómo se puede localizar información en el sitio de PubMed. De tal manera que nosotros debemos, para empezar, ¿qué queremos preguntar? Debemos hacernos una pregunta y en una forma sistemática ordenarla para poder encontrar la información que nosotros queremos. Entonces, acá pongo un ejemplo. ¿Cuál es el papel de la terapia antibiótica en otitis media en población pediátrica? Recuérdense que este ha sido un problema que ha sido discutido por mucho tiempo, ¿verdad? Que si se usa antibiótico, que no, que solo antiinflamatorios. Entonces, veamos un poco acerca de esto. Hay varias formas de hacer la pregunta. Una es el acrónimo PICO y otro es el acrónimo PIR. Este lo utilicé yo porque es una forma más sencilla e igual de efectiva que el acrónimo PICO, ¿verdad? En donde lo que quieren decir estas siglas son población, intervención y resultados. Entonces, en mi pregunta, la población que yo quiero estudiar es la población pediátrica. La intervención es la terapia antibiótica, ¿será que es efectiva o no? Y los resultados es sobre la otitis media. Entonces, acá tengo ya mi acrónimo PIR y recordemos que como en PubMed tenemos que buscar en inglés, pues acá está la traducción, ¿verdad? Población pediátrica, terapia antibiótica y otitis media, y acá está de nuevo el acrónimo PIR. Entonces, nosotros, si se dan cuenta, cuando metemos las primeras palabras a nuestro buscador de PubMed, tiene un dispensador de múltiples palabras. Entonces miren cuántas opciones nos da. Esta es la ventaja. Esto realmente tiene solo 5 años de que ya tiene este dispensador. Antes teníamos que poner de palabra en palabra, pero ahora él nos ayuda, así que realmente nos facilita mucho esta búsqueda en línea. Y al nada más poner childhood, miren cuántos artículos se disparan para que nosotros tenemos sobre población pediátrica. Pero entonces vamos completando nuestra búsqueda poniendo la siguiente palabra, ¿verdad? Entonces acá viene la terapia antibiótica y ya nos baja la cantidad de artículos disponibles y luego ponemos la palabra otitis media y por supuesto se dan cuenta cuántos artículos ha ido depurando PubMed, ¿verdad? En este momento tenemos 192 artículos que tienen relación con estas 3 palabras que nosotros colocamos acá. Así que entonces nosotros venimos y ya tenemos seleccionada esa cantidad de artículos que salieron. Si nosotros queremos ver cómo hizo PubMed por nosotros para buscar, seleccionamos este cuadrito que dice ver más y él nos va a enseñar cómo hizo la búsqueda. Si se dan cuenta, es una búsqueda grande la que él hizo. Puso muchos términos médicos acá, en las que utilizó algunos operadores booleanos que puso O, en otros puso I, pero realmente es una búsqueda bastante compleja, muy grande. Entonces, ¿qué ha hecho PubMed por nosotros? En forma automática ha tomado un equilibrio entre exhaustividad y precisión, es decir, él trató de buscar todo lo que existe, pero que tenga las 3 palabras clave que nosotros pusimos en nuestra búsqueda. Y esta es la forma en la que nos arroja los resultados, ¿verdad? El título, los autores,
las páginas y yo diría que la abreviación del journal sería lo más importante, porque con esta es la dirección que nosotros siempre vamos a localizar el artículo que hayamos seleccionado. ¿Cómo precisar más nuestra búsqueda? Realmente, si se dieron cuenta, aquí nos salieron muchos artículos, pero ¿quién se va a leer 192 artículos? A menos que tengamos un grupo grande y que los repartamos de 10 en 10, ¿verdad? Pero está un poco difícil que alguien se lea 192 artículos de un solo para ver sobre un tema. Así que debemos precisar más nuestra búsqueda. Deberíamos de disminuir el silencio documental y tratar de disminuir el ruido documental. Ahora voy a explicar a qué se refiere esto. Esta gráfica nos quiere decir, cuando nosotros hacemos una búsqueda como la que hicimos en el anterior ejemplo, lo que está en la línea azul es todo lo que nos salió. Pero realmente, vean, estos son los documentos relevantes que yo quisiera ver. Los que no me salieron en esa búsqueda son los que se llaman silencio documental. No los localicé en esta búsqueda. Y ruido documental quiere decir los documentos que no son relevantes, pero aún así salieron dentro de la búsqueda anterior que yo hice. Entonces, no hay una forma específica en la que disminuya todo el silencio y todo el ruido documental. Siempre vamos a tener un poquito de silencio y un poco de ruido. Pero realmente debemos de tratar de precisar nuestra búsqueda, y ahora voy a dar un recordatorio, un repaso sobre cómo podemos mejorar esta estrategia. ¿Qué herramientas podemos usar para precisar nuestra búsqueda? Para que nuestra búsqueda sea más dirigida. Entonces, nosotros tenemos los operadores booleanos, ¿verdad? Recordemos que esto también fue un aporte de un matemático de apellido Boole, que nos dejó estos operadores booleanos para la búsqueda en línea, que son y, o y no. De tal manera que recordemos qué quiere decir. Si nosotros le ponemos y, quiere decir que estamos buscando el conjunto que utilice las dos formas, ¿verdad? Por ejemplo, si pusiéramos población hipertensos y obesos, entonces nosotros solo estamos buscando los que sean, que cumplan ambas características. Pero si nosotros ponemos el operador booleano o, podríamos decir hipertensos u obesos, ¿verdad? Entonces los dos conjuntos. Y si ponemos hipertensos no obesos, solamente estamos refiriéndonos a un grupo. Toda vez tengamos eso claro, los operadores booleanos nos van a ayudar a precisar más nuestra búsqueda. Y por supuesto que también tenemos limitadores o filtros en los cuales nosotros podemos filtrar y decir, yo solo quiero investigaciones hechas en humanos, las publicadas en los últimos 5 años y las que contengan resumen, ya que no todas las publicaciones del PubMed lo tienen, y algunos otros filtros que vamos a ver a continuación. Así que la lista de filtros se puede ver en dos sitios. Una se puede hacer acá, que es donde es más sencillo. Nosotros ponemos a la pachara acá, donde dice más, nos va a desplegar toda la tabla de todas las formas que nosotros quisiéramos ver, ¿verdad? Y aquí dice realmente qué grupo de estudios nosotros queremos ver, si tenemos todo el abstracto o no hay abstracto, acá cuántos años de antigüedad queremos, hasta cuántos años de antigüedad queremos ver, y acá si ha sido en animales o en humanos, etcétera, ¿verdad? En qué especie han sido realizados los estudios. Así que, aparte de esto, tenemos esta otra herramienta que se llama vocabulario controlado de PubMed, y este se llama Medical Subject Headings, quiere decir en español encabezados de enunciados médicos, y se abrevia como MESH, como términos MESH o MESH Terms. De tal manera que con estos términos MESH nosotros sabemos que estamos hablando con un vocabulario controlado, definen el universo conceptual en una forma más precisa y es un contexto determinado por la biblioteca de PubMed de los Estados Unidos. Eso quiere decir que no son palabras que nosotros tengamos en el lenguaje coloquial, sino que son términos científicos estandarizados por los bibliotecarios y por los científicos de Estados Unidos en esa biblioteca para que nosotros tengamos una búsqueda más precisa.
¿Qué ventaja tiene utilizar estos términos mesh? Por supuesto, realiza una búsqueda precisa frente a una búsqueda exhaustiva, comparado con el lenguaje natural. Disminuye los ruidos y los silencios para realizar la búsqueda de la información en línea, con respecto a lo que habíamos platicado anteriormente. Así que cuando nosotros queremos traducirlo de español a inglés, como no es lenguaje coloquial, podemos utilizar esta herramienta. Esta es la biblioteca que tiene mayor cantidad de términos y que sí tiene una relación con los términos mesh. Es una biblioteca brasileña que ahí está la dirección por la cual podemos poner, pero con que pongamos DCS es suficiente para que nos dé esta biblioteca y ahí poder traducir los términos mesh desde el español. Y a continuación voy a enseñar cómo se hace esta traducción para tener estos términos mesh. Por ejemplo, nosotros queremos poner acá el uso de terapia con estatinas en el paciente anciano hipertenso. Queremos buscar acerca de esto, ¿verdad? Y busquémoslo a través de la terminología mesh. Entonces, el acrónimo PIR es la población, ancianos, la intervención, terapia con estatinas, y los resultados es en pacientes hipertensos. Así que la traducción a términos mesh sería de esta manera. En español, estas son unas cuestiones, pero vamos a hacerlo a través de la DCS para pasar estas palabras a términos mesh. Entonces, la forma de hacerlo esta es la portada de entrada que nos va a dar esta página, y nosotros le vamos a poner consulta al DCS, ahí donde está marcando la flechita. Y luego, en esta forma, ahí están los números, cómo debemos ir nosotros poniendo nuestra señalización. De primero vamos a consultar desde el español, vamos a hacer una localización en permutado, la otra es alfabético, pero no a través de la palabra que vayamos a poner, y por supuesto después le vamos a poner que nos muestre lo que nosotros queremos buscar. Así que entonces ponemos la palabra estatinas, y entonces ya le ponemos que busque. Entonces, si esta nos arroja acá el resultado como un término que empieza con la letra D, quiere decir que está registrado en la Biblioteca de Estados Unidos bajo el término mesh, y este es el término mesh que se utiliza entonces para estatinas, para que nosotros podamos hacer una búsqueda más precisa. Al hacer con cada uno de los términos que hemos puesto ahí, de la forma que mencioné, nos sale de esta manera. Esta es la palabra para ancianos, el término mesh. Esta es el término mesh para terapia con estatinas, y este es el término mesh para hipertensión. Así que entonces ya nos venimos a la pantalla de PubMed y nos vamos a la forma de buscar con términos mesh, ¿verdad? Aquí dice base de datos mesh. Entonces colocamos, nos venimos para acá, ¿verdad? Aquí si se dan cuenta ya está la terminología mesh. Esta es una pantalla distinta. Esto tiene una simbología. Quiere decir que hay unos palos gruesos, pero estos palos gruesos tienen unas ramitas más delgadas. Lo que indica es básicamente que desde la ciencia de lo común se va a las ciencias más detalladas para podernos dar una búsqueda más simplificada o más directa de lo que nosotros andamos buscando. Así que entonces nosotros ponemos inicialmente nuestro primer término mesh y lo marcamos, ¿verdad? Porque aquí nos va a dar otras características, pero nosotros miramos qué es lo que nosotros estamos buscando. Y aquí dice una persona por arriba de 65 años, así que esto es básicamente lo que nosotros queremos. Y le ponemos agregar al edificador de la búsqueda. Luego de eso, borramos el término anterior, y esto lo dejo anotado acá, y luego ponemos nuestro segundo término mesh. Y también nos va a arrojar algunas otras alternativas, pero nosotros sabemos qué es lo que estamos buscando, que es el tratamiento con estatinas. Luego de eso le ponemos también agregar al edificador de búsqueda, y lo va a poner siempre el operador booleano i. Entonces nos lo va a agregar a nuestro edificador de búsqueda, y luego ponemos
presión alta, ¿verdad? Como el término mesh. No obstante, aquí él nos regresó a la palabra hipertensión, lo marcamos y le ponemos siempre agregar a nuestro buscador, a nuestro edificador de búsqueda, y entonces cuando ya metimos los 3 términos mesh, entonces ya le ponemos buscar en PubMed, y entonces nos arroja esto. Nos da un resultado de 235 artículos con respecto a lo que nosotros quisimos buscar. Nosotros podemos utilizar entonces nuestros filtros y marcar cuáles son los requisitos que nosotros queremos buscar en esto, y podemos poner acá para ver cómo PubMed hizo nuestra búsqueda con estos términos mesh. Si se dan cuenta, comparándolo con la primera forma de búsqueda que hicimos, esta es una búsqueda más simplificada, más directa, es decir, PubMed se fue más al grano con lo que nosotros queríamos, y por lo tanto los artículos que nosotros tengamos van a ser definitivamente bien orientados a los 3 operadores, a los 3 términos mesh que nosotros pusimos, ¿verdad? Porque es una búsqueda mucho más simplificada. Entonces, al principio se dieron cuenta, teníamos 135 artículos, pero nosotros al poner nuestros filtros, ¿verdad? Queremos ensayos clínicos, que sean ensayos clínicos, también metaanálisis, revisiones sistemáticas, que tengan el texto completo disponible en no más de 5 años de publicación y que hayan sido hechos en humanos. De 135 nos baja la búsqueda a 44 artículos. Eso ya es un poco más simplificado, más aterrizado para que nosotros podamos hacer una lectura de ello. Y luego, si nosotros le quitáramos ensayos clínicos y solo queremos ver metaanálisis y revisiones sistemáticas, si se dan cuenta, solo nos da 3 resultados. Esto ya es una búsqueda mucho más simplificada, más directa, más compleja. 3 artículos sería muy fácil para cualquiera de nosotros revisar y ver qué tipo de evidencia es esto. Esto que nosotros hicimos es lo que nosotros debemos de poner como estrategia de búsqueda. Cada vez que hacemos una investigación, cada vez que redactamos un artículo o que vamos a describir una guía, siempre hay un apartado donde dice cómo fue la estrategia de búsqueda, y esta sería la forma de demostrar cómo fue nuestra estrategia para encontrar esa bibliografía. Y también en PubMed tenemos la opción de hacer Advanced Search. Realmente PubMed tiene muchas formas de llegar a la información, pero yo estoy mostrando las 3 más importantes porque la primera sería la más fácil, la otra que enseñé es la más precisa, pero esta también es sumamente precisa, ¿verdad? Y sencillamente nos ponemos otra vez de nuevo al inicio de la página PubMed y ponemos Advanced, y esta nos va a arrojar esta página. Y esta página, esta forma de presentación dice acá todos los contenidos, pero si nosotros apachamos la flechita acá, nos sale si queremos por autor, por journal, por título, etcétera, ¿verdad? De tal manera que sí nos va a desplegar algunas otras formas, como se ve acá, ¿verdad? Miren todas las formas que nos despliega, cómo queremos buscarlo, por libro, por qué tipo de literatura. También podríamos utilizar términos mesh, ¿verdad? Podríamos utilizar varios componentes para hacer esta. Esta básicamente es por si no tenemos los términos mesh de cada escrito o cada palabra clave que queremos poner, podríamos poner en la primera término mesh, en la segunda el autor, etcétera, de tal manera que nos encuentre el artículo que nosotros estamos revisando. Acá se dan cuenta, tenemos también una cosa que dice otros términos, es decir, los términos de habla coloquial, pero también están los términos mesh como anteriormente los vimos. Y cuando nosotros hemos puesto nuestras palabras clave, en este caso lo dejé con todos los buscadores, puse IDSA, que es el autor, antibiótico-terapia, y en infección intraabdominal, y le pongo buscar. Esto, si se dan cuenta, me da un solo artículo, ¿verdad? De tal manera, y justamente es el que buscaba. De tal manera que esta búsqueda es más simplificada, es totalmente directa, y esto lo lleva a uno definitivamente al artículo que uno anda buscando. El registro de la información, recordemos que cuando nosotros ya hicimos toda esta búsqueda, debemos de hacer un fichado para cualquier investigación que estemos haciendo.
Podemos hacerlo a través de, como los autores, el título de la obra, una breve opinión o comentario sobre lo que trata el artículo. Esto es sumamente importante porque nos dice de dónde salió toda nuestra bibliografía. Así que veamos un ejemplo de fichado electrónico. Todos podemos hacer el fichado físico que al final nos va a servir para el artículo, para la guía que estamos escribiendo, pero les voy a hacer aquí un recordatorio, un repaso sobre cómo se hace electrónicamente de una forma muy simplificada. Cuando nosotros encontramos la búsqueda y nosotros ya tenemos, ¿verdad? Tenemos 1 a 20 de 33 artículos. Entonces podemos poner nuestros filtros. Acá, si se dan cuenta, ya tenemos filtros, por eso tenemos tan detallada nuestra búsqueda. Entonces nos venimos a la opción que dice enviar, cómo nosotros queremos que salgan estas alternativas. Y entonces ponemos que todos los artículos que nos salieron, si se dan cuenta aquí en la anterior, solo tenemos señalados los títulos de los artículos, los autores y la dirección del artículo, ¿verdad? Pero en esta opción nosotros vamos a poner que ya nos saque el abstracto, el resumen, y que por cada página que me muestre solamente me dé 10. Si le pongo 20 va a ser mucho y probablemente no me los dé todos. Entonces, por favor, les voy a pedir favor de que siempre pongan acá número 10 con el resumen incluido. Al hacer esto y darle aplicar, me va a disparar esta página. Entonces ya me va a dar cada artículo con el resumen hecho, ¿verdad? De tal manera que acá ya tenemos una gran herramienta. Y entonces nosotros ya podemos hacer esa lectura, pero para no hacer eso, lo que nosotros vamos a hacer es marcar los artículos de estos 20 que me salgan, cuáles a mí me parecen importantes. La búsqueda sería solo leer el título, todavía sin leer el abstracto, solo el título, y revisar y marcar los que a mí me interesen. Después de eso, entonces nosotros tendríamos que, después de eso, nosotros nos venimos y le ponemos enviar a, porque nosotros queremos enviar estos que nosotros marcamos, los queremos mandar hacia una base. Se me está pasando una diapositiva. Acá está. Entonces, cuando nosotros ponemos acá enviar a, me da la opción. Lo puedo guardar en mi portapapeles de la computadora, pero yo creo que es más fácil los voy a mandar por un correo electrónico. Y entonces acá me dice que ponga el correo electrónico al que quiero mandar la búsqueda. Acá me dice si le quiero poner un comentario. Aquí van los artículos sobre búsqueda de hierro. Y acá solo para ver que es un humano el que está escribiendo. Con todos los que yo haya marcado, de los 33, supongamos que yo marqué 15, me va a mandar estos 15 abstractos, estos 15 resúmenes al correo electrónico. Me los puede mandar a mí, se los puedo mandar a quien yo quiera. Entonces le digo, mira, aquí está la revisión, por favor lee estos 20 abstractos y de estos 20 me seleccionas cuáles son buenos, para que de esos 20 entonces ya bajemos el texto completo de los artículos que queremos revisar y con eso ya tenemos un fichado fácil. Realmente esta es una herramienta que si uno aprende a utilizar, les aseguro que es muy cómoda. Prueben hacerla y envíensela a su correo. Se van a dar cuenta que en el teléfono van a poder estar leyendo los 20 abstractos, los 20 resúmenes de los artículos que ustedes hayan seleccionado. Y es una cosa bien fácil. Solo que la dirección de remitente es siempre la NCBI. Así que probablemente no vayan a identificar porque no va a llevar el nombre del que los buscó, sino que va a llevar el nombre de la biblioteca. Pero se van a dar cuenta que ahí van las revisiones que ustedes seleccionaron. En cuanto a la biblioteca de Cochrane, doctora Karina nos estaba haciendo una remembranza sobre Archie Cochrane. Fue una persona que realmente nos dejó mucho sobre la investigación y que actualmente existe una biblioteca que se llama la Colaboración Cochrane. Esta lo que tiene de ventaja es que ya personas investigadoras se dedicaron específicamente a tratar todos los artículos y que tengan un nivel de evidencia
alto, pero sobre todo lo más importante, lo que nos hicieron el gran favor a todos los que leemos es que ellos ya seleccionaron todos los artículos que hayan sido realizados en forma aleatorizada, es decir, los que tienen mayor nivel de evidencia. Casi todos los artículos que están acá son ensayos controlados en forma aleatorizada. Y la página que nos va a enseñar es esta cuando nosotros pongamos Cochrane. Aquí tiene un símbolo con el cual más o menos nos habla, con esto nos dice todo. Él siempre está hablando básicamente del primer nivel de evidencia, que son los metaanálisis, como nos enseñó en unos esquemas doctora Karina, y nosotros tenemos que entrar a este portal para que nos dé la forma de búsqueda, y voy a enseñar cómo podemos buscar acá. Realmente es muy parecido a como mostré en el PubMed, y también es una forma muy sencilla. Lo único que acá los estudios van a ser distintos, aquí casi todos son comparativos. Entonces nos dice acá, al presionar acá, nos da también un listado de lo que nosotros queremos encontrar, en los cuales también podríamos buscar a través de términos mesh. Y cuando nosotros ponemos una palabra, también tiene una bandeja de desplegado en la que él nos ayuda a ver qué palabra, qué terapia, es decir, todos estos motores, si se dan cuenta, todas estas bibliotecas le dan una facilidad tremenda al lector para poder tener muchas alternativas de lectura de lo que él vaya a buscar. Pero nosotros aquí ya pusimos unas palabras que queríamos buscar, ¿verdad? Queríamos buscar el uso de teicoplanina versus vancomicina, y entonces me arroja este resultado. Si se dan cuenta, la ventaja que esto tiene cuando nosotros estamos en la computadora, en el teléfono, es que esto ustedes lo pueden compartir por las redes sociales. Ustedes dicen, tengo mi amigo, tengo un grupo, y estamos compartiendo por Facebook, por Twitter o por esas redes sociales, y ustedes le pueden mandar por ahí, ¿verdad? Entonces le dice, te recomiendo, va a decir en la página de Facebook del amigo, va a aparecer, te recomiendo este estudio. Aparte de que lo están compartiendo con el amigo, todo el mundo lo va a ver, es decir, es una buena forma de compartir lectura y de también mostrar a sus colegas que ustedes están incluyendo en la lectura avanzada. Eso es muy importante, y siempre nos va a dar 3 opciones de PDF. Nos va a dar el resumen más sencillo, es decir, casi que solo el abstracto. Nos va a dar un mediano, si se dan cuenta aquí los tamaños de los artículos son diferentes, y el texto completo. Este usualmente es el más grandote, son documentos que tienen por lo menos 80 páginas y que ahí nos hablan de cómo fue hecha esta comparación. Son estudios aleatorizados, como dije al principio, y siempre son comparativos. Aquí comparó en forma multicéntrica muchos pacientes que se trataron con vancomicina versus con teicoplanina, y al final él llega a una conclusión que realmente sí está basada en evidencia. Es por demás decir que este es un estudio de tipo metaanálisis, que es un nivel de evidencia tipo 1, lo mejor que podríamos tener, ¿verdad? Así que me quedaría solamente mencionar 2 cosas más. Una es la ventana Inari, que como todos sabemos nos abre también para muchísimos journals, para el New England, que es la revista, yo diría, a nivel mundial que nos soporta. Recordemos que el New England es una revista que nosotros, por nuestra latitud, es gratis para nosotros, pero realmente en en países que tienen otras características socioeconómicas, cada artículo del New England es pagado, pero para nosotros, por tener esta ventana Inari, es gratuito. Y también aquí nos salen algunos otros artículos que no se pueden bajar, solamente por el PubMed, a través de la ventana Inari, nos sale en forma gratuita, ¿verdad? Y acá, lo que les quería, me salí, perdón. ¿Me podría regresar a la diapositiva? Gracias.
Lo que me faltaba por mencionar era alguna otra forma de que nosotros podamos tener alguna aclaración, o a veces hay algunas cosas que no nos quedan totalmente explícitas al leer un artículo, es escribirle al autor. En todos los artículos que están publicados en este tipo de bibliotecas, tienen un autor o uno de los autores está mencionado como el responsable de comunicarse con los lectores, así que nosotros siempre podemos apelar a escribirle al autor. Siempre vamos a encontrar una dirección y está reportado que el 70% de las veces que uno le escribe al autor, uno recibe la respuesta, ¿verdad? Básicamente dicen que no responden, y hasta esto está estudiado porque el primer motivo es porque el autor ya está fuera de la organización con la que publicó, porque falleció o porque está demasiado ocupado. Pero son básicamente las tres formas por las cuales un autor no nos contestaría, pero usualmente ellos van a contestar si nosotros le ponemos, si tiene algún antecedente. Casi siempre tienen más artículos relacionados con lo que nosotros estamos leyendo, o podrían aclararnos alguna duda en caso de que nosotros tengamos ahí alguna pregunta con respecto a esto. Y esto les quisiera dejar por último, este mensaje. Este me lo dio un amigo investigador de la Universidad Latina de Costa Rica, y dice: un buen marco teórico es aquel que contribuye a formar una teoría científica que dé explicación al problema, donde se relacione de forma lógica, profunda y coherente los conceptos y relaciones existentes en estudios anteriores. Y esto lo dijo este profesor que se llama Rafael Izaguirre, y esto sería lo que nosotros deberíamos de poder llenar al final de haber hecho nuestro marco conceptual cuando estemos dirigiéndonos a una investigación. Si hubiera alguna pregunta, y si no, pues agradezco mucho la atención de ustedes. Estoy atento para cualquier pregunta y voy a dejar mi correo electrónico con el doctor Alvarado para que por cualquier consulta, pues con mucho gusto estoy para servirles.